Psicópata, sociópata, narcisista, son etiquetas que escuchamos por todos lados, ¿no? Las usamos para describir a alguien que nos parece manipulador o tal vez un poco frío. Pero, ¿qué significan en realidad? Hoy vamos a ir mucho más allá de los estereotipos de las películas para entender de verdad estas condiciones, y lo vamos a hacer a través de una historia personal que es, la verdad, bastante sorprendente. Para empezar a entender este mundo, miren esta frase de la autora Patrick Gagne. Ella dice, medio en broma, solo un sociópata estaría encantado con ese diagnóstico. Suena raro, ¿cierto? ¿Quién se alegraría de una etiqueta así? Bueno, esa contradicción nos lleva directo al corazón de lo que vamos a explorar. Y aquí está la gran pregunta que nos va a guiar. ¿Por qué una etiqueta que tiene tanto estigma, que asociamos casi con monstruos, podría ser un alivio para alguien? Esa es la duda que vamos a intentar resolver mientras nos metemos en una experiencia humana que casi siempre se entiende mal. Y para responderla, tenemos que entrar en el mundo de Patrick Gagne. Es que ella no lo ve como una falla moral o como maldad. No, para nada. Ella lo describe como una discapacidad de aprendizaje emocional. Y solo ese cambio de perspectiva lo cambia todo. A ver, Gagne lo explica con una analogía que es buenísima. Dice que todos venimos al mundo con unas emociones de fábrica, ¿no? Alegría, tristeza, sorpresa, asco, esas son básicas. Pero las emociones sociales, como la empatía, la culpa o la compasión, esas se tienen que aprender. Para ella, intentar aprenderlas era como tener que entrecerrar los ojos para ver algo borroso, un esfuerzo constante que la mayoría de la gente hace sin siquiera darse cuenta. Imaginen vivir así todos los días. Esa lucha constante le generaba lo que ella misma llamó un estrés atascado. Era la presión de tener que fingir todo el tiempo emociones que no sentía, solo para encajar, para que no la vieran como rara. Y para liberarse un poco de esa apatía, de esa presión, a veces hacía cosas destructivas, como meterse en casas ajenas, solo para sentir una sacudida, algo, lo que fuera. Y esta frase de ella lo explica todo. Cuando se metía en casa de un desconocido, no era para hacer daño. Ella decía que se sentía como una visita a un spa. Era un momento de calma, de equilibrio, porque el silencio de esa casa por fin encajaba con su propio silencio emocional. No se trataba de malicia, sino de encontrar un poco de alivio. Ok, la historia de Gagne nos da una mirada única desde adentro. Pero para poner un poco de orden, tenemos que pasar al marco clínico, a cómo lo ven los expertos. Y aquí hay algo clave. Aunque ella usa la palabra sociópata, en la clínica ese término ya casi no se usa. Hoy, todos estos rasgos se agrupan bajo algo llamado trastorno de personalidad antisocial, o TPA. El TPA es, digamos, el término paraguas que cubre lo que normalmente llamamos psicopatía y sociopatía. La definición formal habla de un patrón de desprecio y violación de los derechos de los demás. Pero ojo, dentro de este gran paraguas hay diferencias muy importantes. Y aquí las diferencias son reveladoras. La psicopatía, por ejemplo, tiende a ser más genética, del cerebro, y se caracteriza por una falta de miedo casi total. La sociopatía puede venir de la genética o del entorno, y se nota más en un mal control de las emociones. Y el narcisismo, ese es otro mundo. Nace de heridas muy profundas y se alimenta de una necesidad constante de admiración. Los comportamientos desde afuera pueden parecerse, pero los motores internos son totalmente distintos. Pero quizá lo más importante de todo es entender que esto no es un interruptor de encendido y apagado. No es que eres o no eres. Estos rasgos existen en un espectro y hay una zona gris enorme en el medio. Para que se hagan una idea, en la escala que mide la psicopatía, que llega hasta 40, una persona neurotípica, o sea promedio, saca más o menos un 6. Ahora, para recibir un diagnóstico clínico formal, el puntaje tiene que ser de 30 para arriba. La diferencia entre el promedio y el diagnóstico es gigantesca. Y esto nos lleva a la misma pregunta que se hizo Gagne. ¿Qué demonios pasa en todo ese espacio que hay entre 6 y 29? Es una zona gris de la personalidad que casi no se ha investigado, pero donde vive muchísima gente. Muy bien, ya vimos un poco el mundo interno. Ahora, ¿qué pasa hacia afuera? ¿Cómo impactan estos rasgos en las relaciones con los demás, sobre todo en las de pareja? Un estudio muy grande analizó justo eso, la experiencia de cientos de personas que estuvieron en una relación con alguien con altos rasgos psicopáticos. Y los resultados de ese estudio son devastadores. El abuso emocional es prácticamente universal, lo reportó el 99% de las víctimas. Casi todos. Y le siguen muy de cerca el engaño, el abuso financiero, el físico y el sexual. Los números pintan un cuadro muy claro del daño tan grande que pueden causar.
Pero el daño no se queda en lo psicológico. El estudio también encontró las consecuencias físicas, las heridas que no se ven. Las víctimas hablaban de problemas gastrointestinales, de úlceras, caída del cabello, palpitaciones, incluso de trastornos autoinmunes. El estrés crónico de vivir en esas relaciones deja una marca muy, muy real en el cuerpo. Entonces, con todo esto sobre la mesa, la pregunta es, ¿y ahora qué hacemos? El camino parece implicar ir más allá del estigma, entender que sí puede haber tratamiento y quizá lo más profundo, replantearnos nuestra propia idea de lo que es la moral. A pesar de que muchos creen que no se puede cambiar, la historia de Gagne dice otra cosa. Ella tuvo mucho éxito con la terapia cognitivo-conductual. ¿Cómo funcionaba? Primero, se enfocaba en parar el comportamiento destructivo y ya después en entender de dónde venía. Aprendió a identificar el impulso, a cuestionar su lógica y a aguantar la incomodidad sin actuar. Y esto nos lleva a la idea central de Gagne, una que de verdad te deja pensando. Ella dice que no hay nada inmoral en la forma en que el cerebro de alguien funciona. La moralidad no está en lo que sentimos por dentro, sino en nuestras acciones. Al final del día, lo que importa es lo que hacemos, no cómo nos sentimos. Y cerramos con esta pregunta, para que se quede dando vueltas. Si damos por hecho que la culpa y la vergüenza son los policías que controlan nuestro comportamiento moral, ¿qué pasa cuando esos sentimientos no están? La historia de Gagne nos obliga a preguntarnos, si ese no es el freno, ¿qué es lo que realmente impide que nos hagamos daño unos a otros?